Muy buenas tardes, queridos amigos de este lado del Océano Atlántico, y muy buenas noches del lado europeo, donde está nuestra invitada de hoy y todos los que nos escuchan de España y de otros países. Muy buenas tardes para todos y buenas noches. Bueno, hoy voy a empezar leyendo un breve párrafo de Brigitte Champetier de Ribes, extraído de unos escritos de ella, porque hoy se conmemora el Día Internacional del Trabajo, o del Trabajador, como uno prefiera, que recuerda acontecimientos que sucedieron en el pasado. Y elegí este mensaje para todos, para ponernos en sintonía con lo que vamos a tratar en este programa. Dice así: vivir es trabajar, es ponerse al servicio de la realidad para hacerla funcionar y mejorarla. Nuestros proyectos, nuestro proyecto de vida, son la materialización de nuestra presencia en el mundo, son la expresión de nuestro servicio a la vida. Servir a la vida, ¿cómo se hace? Viviendo, amando, trabajando, teniendo familia, ayudando a otros a vivir. Y de esto se trata el programa de hoy, de vivir intensamente, no de sobrevivir, de vivir y realizarnos plenamente en cualquiera de estas áreas que menciona el párrafo o en otras que no, pero que están incluidas en el tema. Porque el trabajo es vida y realizar una profesión o tareas que puedan ayudar a otras personas a evolucionar es un trabajo que da un gran sentido a nuestra vida. Aunque el sentido de la vida es vivirla, no dejarla pasar como un tren que después voy a decir, bueno, cuando venga el próximo lo voy a tomar. No, es tomar el tren y aquí ahora estar presente en cada lugar hacia donde se dirige y disfrutar de esos paisajes, de esos lugares en el aquí y ahora, en un presente absoluto, porque eso es la eternidad. El pasado no existe, el futuro no llegó, lo único que existe es el presente. Y la eternidad se forma así, de continuos presentes. Esto lo dice también Eckhart Tolle y otros autores. Bueno, eh, ¿por qué digo que lo que he leído se integra con lo que va, con el tema que va a tocar nuestra invitada de hoy? Porque se trata de vivir plenamente y de disfrutar de la vida. Esto que muchas enseñanzas nos han hecho sentir culposos y otras tendencias dicen que mientras más sufrimiento, más realización, nosotros no compartimos esa mirada, nosotros compartimos la mirada de vivir plenamente y de disfrutar de la vida. Y esto también, aparte de todas unas líneas unas líneas de evolución que va a nombrar ahora Evangelina, esto también se condice perfectamente con la filosofía de Bert Hellinger, porque ya sabemos que la filosofía de Bert Hellinger es sistema y fenomenológica, sistemática y fenomenológica. Y fenomenológica es lo que siente cada uno aquí ahora, el que constela, el representante, el constelador, lo que cada uno siente en el momento, en el cuerpo, en el cuerpo. Y como venimos de un paradigma donde predominó la importancia de la mente, de la razón, a muchas personas nos cuesta, sobre todo a personas de generaciones mayores como yo, nos cuesta mucho aprender a sentir en el cuerpo y dejar que la mente descanse y no esté dándonos órdenes a cada momento. Es muy importante, nos hace falta para las cosas que la necesitemos. Cuando no la necesitemos,
más, cuando no la necesitamos en algún momento, tenemos que ir a mirar qué siente nuestro cuerpo. Bueno, la persona amiga querida que tenemos invitada hoy es una cordobesa. Les aviso que ella vive en Andorra, pero es cordobesa, pura cepa de cordobesa. Se llama, Tal se cual. llama Evangelina Constable y desde temprana edad se interesó por la naturaleza del ser humano y por las relaciones personales. Profundizó en la expresión corporal, la danza contemporánea y otros estilos de danza. Y encontró su vocación en el movimiento rítmico expresivo, sobre todo con la escuela del sistema Susana Milderman, que es una autora profesional argentina, maravillosa y que lamentablemente no sé si se conoce en todo el mundo. Después también estudió 2 años la carrera de psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, hizo un primer año de posgrado de psicología ergonómica y otras técnicas de terapia manual y energéticas. Estas experiencias la acercaron al mundo de las constelaciones, ¿no? Como nosotros que a lo mejor comenzamos por el mundo de las constelaciones y después vamos cayendo en la cuenta que tenemos que sentir porque es fenomenológico. Ella ya viene con ese plus, entra a las constelaciones familiares con ese plus integrado en ella y sigue la línea, por supuesto, de Bert Hellinger, continuada por Brigitte Pelletier de Rives. Es especialista en nuevas constelaciones y está realizando, finalizando, yo creo, la formación de aspirante homologado de INCONFA, que ya todos conocen. Este programa de hoy va a ser el primero de una serie de programas, no con semanas seguidas, sino alternadas. Pero vamos a empezar por el principio, como siempre es mejor empezar por el principio. Y es el principio de otra etapa, porque el principio es todo lo que leí que ella ha hecho hasta llegar aquí. Y el principio de esta etapa es dar a conocer su libro y las enseñanzas que ella transmite en su libro, y su libro se llama justamente Yo elijo sentirme bien. Es un camino de autorrealización y de autonomía personal a través del cuerpo, para recuperar la naturalidad en nuestra vida cotidiana desde un estado adulto, ni desde el niño ni desde el estado padre, en un estado adulto presente aquí y ahora. Y aquí ahora le damos la bienvenida con mucho cariño y mucha alegría. ¿Cómo estás, Evangelina? Muy bien, muy agradecida de estar acá, muy agradecida con vos, Norma, también. ¿Y qué título? Me gustaría arrancar, como decís, por el comienzo, que es por explicar cuál es la diferencia, porque este libro, si uno lo lee así de título, podría pensar que es de autoayuda. Y en realidad es mucho más profundo que eso, ¿sí? Entonces, en realidad esto de elijo sentirme bien no tiene que ver con que en cualquier situación uno esté, en vez de sufrir, se esté riendo de todo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con una cosa mucho más profunda de poder encontrar la neutralidad y animarme a atravesar por cada experiencia que me toca pasar y sacar, o sea, aprender lo que vine a aprender de esa experiencia. ¿Sí? Entonces, este estar bien lo podría decir como estar entero, pero como al mismo tiempo tenemos muchísima escuela en que nos vaya mal está bueno. O sea, estamos más acostumbrados a que nos vaya mal, o a que todo tiene que haber un drama, o a que todo tiene que ser complicado, difícil, ir en contra de, digamos así como tormentas de arena, ¿no? Entonces, justamente para empezar a recuperar esto de sentirme bien, inclusive cuando las cosas no me van tan bien. Entonces, Como una actitud de vida ante lo que venga,
que ya sabemos que es ondulatoria, la energía y las experiencias que se nos presentan. Ante lo que venga, yo elijo sentirme bien, ¿no? Como vos dijiste, como un loquito, como voy a estar riendo, ¿no? Voy a estar en la seriedad del momento o en la tristeza del momento. Ujú, Mi corazón me voy a sentir bien. ujú. Estar en sintonía con lo que me toca. Es. Eso, básicamente. Y vos dijiste recién dos palabras que yo uso mucho, Norma, que tienen que ver con en estas charlas nuestras, ¿no? Que tienen que ver con esto de la supervivencia o de la existencia, diría, o de vivirla, ¿sí? Entonces, justamente, y hoy mira qué lindo lo que traes y lo que tiene el día de hoy, que tiene que ver con el trabajo. Entonces, el trabajo, hay una parte que se toma que tiene que ver con la subsistencia del día a día, ¿no? Que tiene que ver con las cuentas, con poder subsistir, sobrevivir y cumplir todas las necesidades básicas que nosotros tenemos, ¿sí? Pero hay otra parte nuestra que es una necesidad también, y que está en lo más profundo de nuestra naturaleza humana, que es superarnos o que es buscar algo más allá, algo que no solo tenga que ver con lo cotidiano, ¿no? Esa inquietud interna. Entonces, justamente con eso, también podría decir que me encantó lo que trajiste, esto de el trabajo como servicio. Entonces, cuando vuelvo al título, en realidad esto de le dejo sentirme bien, hay que hacer todo un trabajo personal, de desarrollo personal, más que desarrollo diría de conocimiento y de irse develando en las distintas etapas para realmente empezar a enterarse de quién es uno, ¿sí? Entonces por eso también traía esto de volver a lo natural, porque para mí, con estos ritmos que hemos adquirido, esto de la luz, de la modernidad y todo esto, ¿no? Cada vez nos vamos como yendo más de lo natural. Por ejemplo, cada vez trabajamos más de noche, porque total podemos poner luz artificial, ¿no? Cada vez nos comunicamos más con el que está a 20 kilómetros de distancia por un celular, pero quizás hablo menos con el que estoy afuera, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas que nos van llevando como a un ritmo fuera del ritmo natural. Hasta es esto, ¿no? Mucho de nuestro día cotidiano estamos dentro de un techo. Entonces hasta a veces ni nos enteramos si es de día, si es de noche, si llovió, si hubo sol. Entonces, En muchísimas oficinas no tienen ni idea de lo que pasa afuera. A veces uno entra con un paraguas y dice, oh, está lloviendo. tal cual, tal cual. Está Entonces como, es eso, ¿no? como, me sale como desconectados de la naturaleza y nosotros no somos los reyes de la creación, somos parte de la naturaleza. Entonces, es como si nosotros sacáramos una planta del jardín y la ponemos acá dentro de este escritorio con la persiana bajada sobre la mesa y la planta se va a morir porque no está en contacto con sus raíces en la naturaleza, no tiene sol, no tiene agua. Esto nosotros no nos damos cuenta, pero esto nos pasa, esto nos sucede. Mucho, mucho. Por eso es empezar a recuperar ese ritmo interno, ¿sí? Y también a compasarnos en esto de sintonizarnos con la naturaleza, con las estaciones, con lo cíclico, con las diferentes etapas. Entonces, hay etapas que a uno lo vuelcan hacia adentro, como un invierno, ¿no? Que ustedes empezaron ahora el otoño, entonces empieza como ese ir hacia adentro. Y nosotros al revés, en este momento comienza la primavera, acaba de lanzarse la primavera hace poquito, entonces empezamos a ir hacia afuera, ¿no? A florecer. Entonces, hasta empezar como a compasarse con esos ritmos de nuevo, ¿no? A mí una cosa que me ayudó, como decías, porque son escuelas de pensamiento también, y cosas que uno va tomando y sobre todo vivenciando. Porque creo que justamente cuando vos decías por ahí, para la gente que no conoce el término de fenomenológico, tiene que ver con experimentar. Entonces,
volver a pasar por el cuerpo la experiencia, digamos, realmente vivirla, ¿sí? Y con eso, Yang, que a mí siempre me gustó Carl Jung muchísimo, además de, digamos, no lo tomamos como referencia en las nuevas constelaciones, pero yo siempre lo he tomado como mi referente personal también, y él decía que él, digamos, al final de su carrera, ¿no? Él dice que realmente todos tenemos un impulso hacia la plenitud. Esto que vos decías, Norma, parece que recién cuando uno va llegando como al final del camino, empieza a darse cuenta de lo importante. Claro, por Entonces, eso, lo bueno es que estos tiempos que corren, con todas las dificultades que presentan, traen algo maravilloso que es que las personas jóvenes se dan cuenta antes, no le hace falta ni ujú. 30 años como yo para darse cuenta, se van dando cuenta antes. Y con respecto a esto que nombras a Carl Jung, que también yo lo amo, lo respeto, en un video sobre la vida de él se retira, siendo el grandioso psiquiatra que era, se retira como 5 años antes de morir, se retira, pero él estaba bien todavía, y se retira a esa casa que tenía frente a un lago, Bolingen, donde no había ni luz, nada. Él echaba la leña, prendía el fuego, se hacía la comida, sin luz, para volver a lo simple, decía él, para antes de partir, volver a lo simple. Pero nosotros ahora, en este momento, tenemos que estar en lo que hay, no nos podemos meter, o sea, lo tomamos como ejemplo, pero me gustaría que cuentes la propuesta que vos haces en tu libro. En esto que vos hablabas recién son todas palabras que nos resuenan mucho, Norma, y que nosotros las trabajamos muy cotidianamente, pero otras personas no. Es esto de estar más conectados que nunca con la tecnología y sin embargo muy desconectados de nosotros mismos. Y principalmente de nuestro cuerpo. Yo siempre fui inquieta, y inquieta en serio, ¿no? De no poderme quedar quieta, esto que ahora me hubieran medicado como hiperactividad, ¿no? Entonces, digo esto de la inquietud, porque hasta esto de la movilidad y del estar vivo, realmente nos va impulsando a buscar distintas cosas. Entonces, dentro de eso, para mí el eje siempre ha sido el cuerpo. Para mí ha sido muy importante y siempre ha sido maravilloso campo de experiencias, ¿sí? Desde que empecé por la educación física, yo desde chiquita hacía muchísima actividad física y siempre era algo que yo necesitaba. Hay gente que al revés, ¿no? Que no quiere saber nada, como yo lo necesitaba. Entonces, en realidad después fui descubriendo cómo eso realmente conecta también, no solo con lo interno, sino también con lo mental. Entonces, hasta en esto que vos decías, ¿no? Que a tu edad, vos decías como que te costaba esto de soltar la cabeza, ¿no? De soltar lo racional. Y yo te diría que no es por la edad, es que hemos aprendido muchísimo a ser críticos, a tener un buen juicio, a razonar correctamente. Digamos, hemos recibido muchísima educación en cuanto a lo racional y lo mental. Pero en cuanto a lo corporal y a lo emocional, hacemos agua. ¿Sí? Claro, no, yo Entonces, de mi edad no me refiero tanto a los años cronológicos que tengo, como a la época que me tocó nacer, que era antes del nuevo paradigma y que era toda enseñanza cartesiana. Pienso, luego existo. Estuve interna en un colegio de monjas, el cuerpo era pecado, etcétera, etcétera. No, no se promovían las actividades con el cuerpo. Era maravilloso que fueras la primera alumna, la abanderada, la que siempre sabías las definiciones de memoria, ¿no? y por supuesto que como a mí me gustaba lo corporal, yo no era bandera. Claro. Y fíjate vos que ayer escuché un video de un doctor Sansegarra, que seguramente vos lo conocés porque vive muy cerquita tuyo, es de Barcelona, que le hacen una entrevista muy linda y él explica eso, que él viene de la época del paradigma cartesiano,
pienso, luego existo. Y el periodista que le hace la entrevista, que es espectacular, le dice, doctor, yo quisiera invertir los términos, a ver qué opina usted. Existo, luego pienso. Total. Entonces, ahí vamos, a que nosotros somos seres vivos desde el origen. La mente empezó a funcionar después. Bueno, y ahí podemos hablar de hasta porcentajes, porque me parece que en este punto la gente no toma conciencia de cuán desconectado está con del cuerpo, ¿sí? Hasta inclusive yo después te puedo contar una historia personal. Pero en este caso es que la comunicación con cualquier persona, el 7% es la comunicación verbal. ¿Sí? El 93% tiene que ver con lo corporal, con lo gestual, con el tono, con los micro expresiones que voy haciendo al mismo tiempo. Y casualidad, hasta está comprobado que cuando, por más pequeña que sea, cuando hay una incoherencia, yo te voy a dar un ejemplo muy simple, uno se apoya más, deja de escuchar lo que el otro está diciendo y se apoya más en lo que siente y en todo lo que se está comunicando que en lo que le está diciendo. ¿Sí? Entonces, fíjate, si no tenés ese ejemplo vos con tus hijos, los hijos hacen lo que uno hace, no lo que uno le dice. Sí. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, con un montón, los niños son muy frescos en esto, ¿no? Pero los niños en el acto cambian el canal y van a lo kinestésico y a todo lo que está pasando y es como que esperan hasta que terminemos de hablar. ¿Sí? Pero para que vean, entonces realmente creo que hay que tomar conciencia de que hay mucho camino por recorrer y que realmente es un camino hermoso para transitar esto de la corporabilidad, que es de lo que vamos a hablar después en estos otros programas, y vamos a ir como adentrándonos y empezando a como a abrir espacio, ¿no? A abrir la tela en ese momento, en esos lugares, como para empezar a ampliar esto. Por ejemplo, para disfrutar de la vida, ¿con qué disfrutamos más? ¿Con la parte corporal o con la mente? Es que, a ver, si nos vamos hasta durante nuestro desarrollo, fíjate, si uno se va a cualquier niño, ¿no? Pequeño. El niño, mucho antes de hablar, canta, balbucea, baila y se mueve. ¿Sí? Y gesticula, y cuando está en esa época monigote, ¿no? Que hace todo, y hace cara, y se ríe, lo graba, y lo videa, bueno, y después vienen los planteos, pero los planteos llegan al final. Como a los 5 entonces, años, el famoso... entonces por eso digo, y hasta cuando empieza a coordinar, ¿no? Entonces, para que tomemos esto, porque creo que hay una cosa que realmente también no nos damos cuenta, que es la expresión. Y contar no es lo mismo que expresar. Contamos con palabras, pero expresamos con todo lo que no decimos. Y contamos con palabras que hasta cierto punto podemos controlar lo que decimos y decimos la versión que queremos decir. Pero el cuerpo no miente. Ya decían, mis abuelas decían, los ojos son el espejo del alma, el cuerpo no puede mentir. ¿Y cuándo se dan cuenta las madres que los hijos están mintiendo? Porque el cuerpo los traiciona, algún gesto hacen. ¿Vieron que la madre de uno a uno lo pilla y dice, no, porque mi hijo cuando miente hace tal cosa? Cuando miente revolea los ojos para arriba, cuando miente mira para el costado, pero es gestual. Y si se fijan también otra cosa, esto se me cae todo el tiempo, no sé por qué. Entonces, si se fijan hasta todas las enfermedades mentales, y hasta cuestiones, por ejemplo, con los niños, si escucha o no escucha, uno se da cuenta porque no responde corporalmente. O sea, como el signo de lo cual uno se da cuenta que algo no está bien, es algo que no se muestra en el cuerpo. ¿Está? Entonces, pues digo que empezar como a volver a conectarnos con eso, porque en realidad estamos conectados, pero el tema es que tenemos muy poco vocabulario.
¿Está? Entonces por eso es importante empezar a enriquecerlo, así como cuando uno empieza justamente con toda esta parte racional, con la escuela uno se lanza en nuestras épocas, como vos decís, Norma, a los libros. Yo amo los libros, ¿no? Y los libros en papel. Me gustan mucho más que digitales. Entonces, digitales no los leo, los imprimo y los leo. Entonces, esto de realmente empezar a ampliar el vocabulario corporal es como leer un libro. ¿Y cómo hacemos? Eso, porque así como tenemos libres, ¿cómo hacemos? la música, porque para leer la música, mamá me quiere. la música, pero todo tipo de música, ¿sí? Porque, bueno, como vos decís, Susana fue una grande, Susana Milderman. Susana Milderman fue una argentina que vivió en Buenos Aires en los años 50, y ella realmente tenía una inquietud interna en esto que hablábamos, y ella quería ser cantante de ópera. Y no le daba el registro. Entonces, gracias a que no le dio el registro, hoy tenemos el sistema de Susana Milderman. Porque ella empezó a indagar y a explorar y a experimentar en su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque es una caja de resonancia. Ay, qué hermoso, ¿no? ¿Está? Entonces digo porque en esto justamente empezar a tomar conciencia hasta qué punto esto que uno dice, unión mente-cuerpo, que suena a una palabra, un cliché, en realidad es real. Y las memorias están en el cuerpo. Las tensiones que tengo en el cuerpo las tengo en la mente. Y las rigideces que tengo en el cuerpo las tengo en la mente. ¿Sí? Entonces, como para empezar a hacer a desarmar esto que creemos, porque al mismo tiempo pensamos que la mente está por un lado y no, pero yo estoy bien, porque me lo digo. Sin embargo, está interrelacionado totalmente. ¿Sí? Entonces, empezar a moverse con la música, cantar inclusive, porque otra cosa que nosotros, fíjense cómo en Oriente está, no sé por qué se me cae, está pesadísimo, en Oriente, fíjense cómo tienen mucho más incluido esto, cómo lo tienen mucho más integrado, ¿no? Cómo ellos hacen prácticas corporales, hacen vocalizaciones, esto de los mantras, esto de, digamos, los distintos yogas. Todo esto también lo recupera Susana, ¿no? Susana lo integra. Y lo integra todo, hace realmente un sistema entre lo occidental y lo oriental. Entonces, como realmente, porque hasta en esto todo el mundo es polar, ¿no? Entonces, Occidente y Oriente, en vez de opuestos, cada uno traen una parte de la información. Y gracias a la evolución de los tiempos, el momento que vivimos, ahora las polaridades se van uniendo. Ahí va. Y por eso estamos dando saltos cuánticos. Mira, por ejemplo, de esto que estamos hablando, ¿no? En neurociencias hay una doctora en neurociencias española. Hermosa, Nazaret Castellanos. Nazaret Castellanos. Hermosa, que muestra unas fotografías, digamos, unas imágenes del cerebro. Pongamos que el cerebro está así, y sale como una corona de células que se destacan, que tienen más luz o son más grandes, o no sé, porque yo no soy neurocientífica, pero ¿a qué parte del cuerpo corresponden esas neuronas que se destacan en el cerebro? Y la gente dice el corazón. No. Se pertenece a la cara y a las manos. Esa figura del hombre con la boca así, con unos labios y las manos enormes, esos son como los principales canales de información para nuestro cerebro. Por eso en danza, ahora te dejo hablar a vos porque te quiero preguntar, contanos, aunque sea brevemente, ¿cómo es el método de Susana Milderman? Bueno, yo he hecho una adaptación del método de Susana Milderman, pero Susana básicamente lo que dice es que uno tiene que empezar como a flexibilizar primero más que nada el cuerpo. Entonces, el primer punto es bailar, y es bailar expresándose, que justamente es la gran diferencia con repetir una coreografía.
Es. Porque hasta yo viniendo de la educación física, de paso te cuento esto que por lo que hablábamos antes, esta experiencia que te decía que iba a contar. Durante muchísimo tiempo, como yo hice mucho esto soy profesora y licenciada en actividad física y deporte, y también fui haciendo estas cosas, al cuerpo lo veía sin darme cuenta de que lo veía como si fuera algo que uno lleva. Como cuando uno se pone un traje o se pone una ropa, bueno, más o menos, ¿sí? Y uno, si se fija por la calle y empieza a observar, uno va a ver que la mayoría de la gente camina con la cabeza hacia adelante. ¿Sí? Y en realidad, la cabeza, como bien dijiste, el cerebro de lo racional. ¿Sabes dónde está el cerebro de lo corporal? ¿O dónde está el núcleo que rige todo lo corporal? Por debajo del ombligo, en el centro del movimiento. Ah, sí. El famoso jara, ¿no? Que nombran los orientales. Ahí ¿sí? se cruzan todas las fibras nerviosas. Por eso uno también dice que tiene otro cerebro en el intestino, ¿no? Por allá abajo también. Entonces, justamente para empezar a darse cuenta cuán interrelacionado estás. Y otra cosa que vos dijiste con respecto a la palabra, es que la palabra está muy entrenada al racional, a responder con razonamientos. Y otra desconexión que tenemos es con el corazón. ¿Sí? Que es el que nos mantiene en vida. ¿Sí? Es el que hace esto. Entonces, y justamente tiene que ver con lo que decías de Susana. Susana lo primero que dice es que hemos perdido el pulso con el cosmos. De eso es lo que vamos a ir hablando las otras veces. Sí. Y después de estas 3 veces es esto de los pulsos. Anunciemos un poco así, ¿no? No que nos perdamos este programa anunciando, pero 2 o 3 puntas de lo que vamos a ver más adelante, porque este es como el primer escalón, vamos a ir subiendo, ¿no? Justamente es a través del pulso, y del pulsar y del corazón, ¿no? Entonces, justamente después vamos a ir a desglosar un poquito eso y a como ampliar un poquito y meternos más adentro en lo que tiene que ver con un pulso mío, personal, lo que tiene que ver con un pulso grupal y lo que tiene que ver con un pulso cósmico. Entonces, en diferentes niveles y en diferentes campos, nosotros en las nuevas constelaciones estamos muy acostumbrados a hablar de campos, pero al mismo tiempo como eso también nos da pulsos diferentes y en diferentes niveles. Y el pulso lo da el corazón, ¿no? Mira, ustedes que son amigos y discípulos, ayer Nassim Haramein publicó un escrito, pero yo saqué una sola frase. El corazón es el espacio fundamental para nuestra evolución. Totalmente. Y hasta es más, en esto que decías de las terminales nerviosas y de los cerebros, está comprobado ya científicamente, porque en esto también, como voy a decir, los opuestos se están uniendo, y irnos hacia lo científico, que llevó a la especificidad máxima, a poder ver el detalle, a poder ver cada cosa, cada ramificación y cada elemento que lo componía, perdimos un poco la unidad. Entonces ahora volvemos a esto de la unidad, ¿no? Porque esto que vos decís del corazón es fundamental. El corazón es el único capaz de frenar una acción que genera el cerebro. ¿Sí? Entonces, para que uno vea en esto que hay diferentes tipos de cerebro inclusive, ¿sí? O comandos en diferentes niveles nuestros, que por eso somos mucho más complejos de lo que creemos y al mismo tiempo mucho más maravillosos. Eso de los 3 cerebros lo dicen muchos maestros, con otros lenguajes, desde otras filosofías. Lo que pasa es que ahora las neurociencias y la física cuántica lo han puesto, no sé, me sale decir como más accesible para los humanos vulgares, ¿no? Pero de 3 cerebros hablaba Gurdjieff, de 3 cerebros hablaba Claudio Naranjo, de 3 cerebros hablaba Rudolf Steiner.
no es una cosa que han descubierto ahora han descubierto el poder comprobarlo científicamente en los laboratorios de ciencias. Exacto. Antes, hasta la biología de la creencia, ¿no? Bruce Ay, Lipton. qué lindo. Bellísimo y que nos cambia mucho la cabeza a todos, ¿no? Pero hasta eso, la biología de la creencia, justamente, y hasta esto de poder ver, por ejemplo, cómo la fe es algo, la esperanza, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que va mucho más allá de lo religioso. Sí, Es algo que realmente, como personas y hasta como raza humana, diría que nos identifica, ¿no? El hope, que dicen en inglés, o la esperanza, ¿no? Esto que decías, recuperar o ir hacia la plenitud, ¿no? El pase lo que me pase, no rendirme. Entonces, eso es parte nuestra y está realmente en lo más profundo nuestro. Entonces, simplemente, por eso es como que hay que ir haciendo un diálogo entre esto, que uno puede decir una palabra rara, pero al mismo tiempo de decir, pero está dentro de uno y es lo natural. Entonces, en realidad, es como hacer un poco de silencio, y como usar la música, que nos ayuda mucho, y movernos, y soltar. Una cosa que me venía mucho cuando hablabas al comienzo en esto del presente, es cómo soltar lo que ya sucedió. Para entender eso hay que incorporar, yo hablo de lo que a mí me sirvió la filosofía de Bergelinger, hay que incorporar eso. Y Lo yo, pasó, y yo te lo sumo, y yo bailaría mucho hasta que se agote. ¿hasta? Que se agote. Hasta que sea. Porque hay como dos direcciones, ¿no? Una es hasta que algo se colme. Porque a veces uno necesita, vieron que todos tenemos ese obsesivo, ¿no? Que no hay uno que no, ninguno de nosotros se libra de ese piojoso Sam, digo yo, que es el obsesivo, ¿no? Ese que hace siempre lo mismo. Y uno dice, ¿por qué estoy otra vez acá? Hay algo ahí que uno no ve y que hasta que no se colme, no se suelta. Entonces también tiene que ver con que, por eso decía que es muy importante la expresión. Tengamos en cuenta que todas las cosas que nos han sucedido y hemos reprimido, por la razón que sea, ¿no? Porque el trauma fue grande, porque la situación no era la oportuna, porque no era el tono, porque no era con la persona, por lo que sea. Lo que uno hace es no expresarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como las emociones primarias, ¿no? Que si no las expreso, quedan, pero como en un como sí, que entonces se puede repetir incansablemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hasta que yo no mueva y no lo haga en el tono que se fijó, no lo suelto. ¿Está? Y lo otro también es que a veces eso me tengo que animar a expresarlo aun cuando está fuera de foco. Porque nosotros encima, como somos adultos, y la mayoría de estas cosas nos pasaron cuando éramos más pequeños, Claro. ¿Qué pasa? Que el expresarlo ahora, uno se tiene que poner un poco en niño. Claro. Y uno tiene que ser, porque es desde entonces que uno se sentía limitado, ¿no? Entonces, el expresar eso, uno se tiene que exponer y quedar en ridículo. Pero sin embargo, ahí lo puedes soltar. Pero no tan así en ridículo. Porque si bien el estado más deseable es el estar en el estado adulto, nosotros siempre vamos con el niño y el estado padre abajo el brazo. Y el niño tiene que salir a divertirse cuando nos reímos con los amigos, qué sé yo, y también le podemos dar permiso de salir a hacer todas estas experiencias de mover el cuerpo, bailar, cantar, para destrabar lo que está en ese inconsciente reprimido. Sí, yo me refería más exactamente a cuando un determinado niño está fijado. Justamente, cuando por ejemplo, ¿no? Un niño está fijado en llorón o en el niño sumiso, ¿sí? Yo me refería más específicamente a esto, a cuando uno se congeló,
Sí, bueno, A cuando se bloqueó y se fijó. ¿Tá? Entonces, a ese me refería, que hay que moverlo, flexibilizarlo, que saque lo que necesita sacar justamente para que recupere su espontaneidad, su diversión, su disfrute, su divertirse sano. Súper importante lo que estás diciendo, pero justamente iba a un aspecto para que el otro al revés se libere. claro. Evangelina, porque no se corre el tiempo acá. Esto de yo elijo sentirme bien, ¿no es un poquito egoísta? Otra de las malas aprendizajes que tenemos hecho, ¿no? Y desde las religiones, sin embargo, está bueno porque nos creemos muy coherentes a través de las palabras. Creemos y podemos ser hipercoherentes, sin embargo no estar diciendo nada. O estar diciendo cosas opuestas con mi tono, con el cuerpo, con el gesto y no me entero. Más allá todavía. Me fui Norma. Volve a repetir la pregunta, perdón, porque me fui... Yo elijo disfrutar yo elijo Eso. sentirme bien. Porque mira, si decimos hasta desde lo religioso, está visto que uno es egoísta, ¿no? Si uno piensa primero en uno. Pero al mismo tiempo, uno también dice, la caridad empieza por casa. O si uno no se ama a uno mismo, no puede amar a los demás. Entonces, pero ves cómo son contradictorios y sin embargo uno cree que está diciendo lo mismo. No, entonces, no lo mismo. Ahí va. Entonces, justamente, el poderlo decir entero no tiene nada que ver con egoísmo. Justamente, cuando me puedo reconocer, cuando me conozco como humano, cuando me reconozco imperfecto, hay una frase que yo le dediqué mucho tiempo de elaboración, más de un año, que es, yo no soy mejor que nadie. Pero encontré este año todo lo que tenía la segunda parte de esa frase. Y nadie es mejor que yo. Así es. Porque parece que no, pero están interconectadas directamente. Entonces, en el momento que yo realmente me conozco, mientras más humano me reconozco, más puedo ver al otro como humano. Mientras me doy cuenta las macanas que uno hace, también dejo de juiciar a los otros. ¿Sí? Entonces, uno va haciendo un poco y va yendo y va viniendo. Pero por eso digo que es como muy importante ese punto que estamos marcando, ¿sí? Por eso, y bueno, en estos puntos... Pero temas importantes los anotemos y queda para explayarnos en otro programa, porque, por ejemplo, ahora que no nos queda tiempo, pero necesito ir a otra pregunta. ¿Por qué esto de nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos y todas las generaciones anteriores que lo pasaron peor, nosotros tenemos derecho a sentirnos mejor, a elegir sentirnos bien? Hermoso, y ese tema me va a encantar tocarlo porque a su vez se entrelaza con uno de los conceptos bisagra hacia las nuevas constelaciones, ¿no? Sobre la conciencia, la buena conciencia, la mala conciencia, y las cosas que uno hace con buena conciencia y las cosas que hace con mala conciencia. Es un tema hermoso esto de la conciencia. Total. Porque nuestros ancestros, que vivieron vidas muy difíciles, lo único que necesitan es que los reconozcamos, los integremos, los recordemos con amor, pero el sistema pide que nosotros seamos felices, pide que nosotros logremos decir, yo elijo sentirme bien. Porque totalmente. Yo elijo sentirme bien, como mis células están formadas por las células de ellos también se van a sentir mejor estén donde estén. Es que en realidad, como vos decías, como hablamos hace un ratito, esto de el impulso hacia la plenitud. Esa es la vida. Entonces, en la medida que cualquiera en nuestra generación, en la futura, en la que sea, se sintonice en favor de la vida, nos ayuda a todos. No penando como penaron los anteriores, pero ya vamos a ver por qué y lo vamos a desarrollar mucho más largo porque es hermoso ese tema.
Bueno, entonces te voy a pedir, hay mensajes, ya lo voy a leer. Te voy a pedir, porque son las y 47, si en 3 minutos lográs y querés hacer una breve visualización Total, para que se nos quede impregnado el corazón con esta frase y con este tema. totalmente. Les voy a pedir a todos que cierren un segundo los ojos y que se imaginen en un desierto cualquiera, el que se le venga primero a la cabeza, y en ese desierto vamos a imaginar una cascada de agua en algún punto. Entonces me voy a acercar hasta ahí y por esta vez me voy a permitir sentir toda la culpa, que es otro tema hermoso que vamos a tocar, y sentirla por completo en el cuerpo. Animarme a sentir la culpabilidad de lo que sea. Y si se me viene, no sé, porque no hice lo que tenía que hacer con respecto a esto, porque no terminé aquello, porque me peleé con fulano, porque me peleé con mengano, porque por lo que sea, porque no cumplí con esto que yo me había prometido a mí mismo. Sentirlo por completo en el cuerpo. Solamente eso. Y vieron que viene en el acto el reflejo de rechazarlo. Entonces, no contraigan, sino respiro y digo sí internamente. Lo siento. Y con ese sentimiento empiezo a subir, no importa si es lógico, no lógico, si es viable, si no, por esa cascada. Como realmente yendo en contra de la cascada, y la cascada me va barriendo y suelto esa culpabilidad. La dejo que la cascada me la limpie, se la lleve, me refresque, me renueve. Llego arriba de la cascada, mucho más liviano, más liviana. Me conecto con el sol. Y solo siento el sol, estiro las manos, como dijiste, las manos son muy importantes. Las paso por el agua, termino de sacar ahí por el agua como quien se lava las manos y las pongo al sol un ratito. Ojalá puedan darse el permiso de sentir el calor en las manos. Y abro los ojos. Fue una ducha de agua fresca, pero valió la pena. Valió la pena. Y no sé, porque como no es un Zoom y no es un Instagram, no tengo acá comentarios de lo que puede sentir cada persona. Yo me siento liviana y alegre, esta sensación me queda. Bueno, pero las invito a que compartan en tu Facebook, en el mío, en Mantra, pero que nos compartan esto, ¿no? Si les fue, si llegaron a pesar de ser poquito, porque eso es lo que tiene que ver, que hay que empezar a entrenar esto para conectarse rápidamente con uno. Como todos saben, cuando yo publique ahora la grabación del programa, voy a poner el contacto de Evangelina para los que quieran, valga la redundancia, contactarse con ella, sea para hacer un taller, sea para hacerle una pregunta. Y también está siempre mi celular. También pueden hacer preguntas que se las vamos a responder. Mira, acá tenemos unos mensajes muy lindos de GS Star. Dice, gracias Norma Ayes, Mantra FM y Evangelina Costable por acercarnos a este intercambio que nos permite ir dando pasos hacia nuestra verdadera naturaleza de estar centrados e integrados para avanzar hacia una vida más plena con nosotros mismos, con los más cercanos y con la sociedad. Muchas gracias. Después Mari pregunta algo que se lo vamos a tener que responder después por escrito. En los siguientes, lo anoto. Sí, ya te lo mando, que dice, ¿qué pasa cuando uno reconoce que debe soltar una situación con un hijo? Hermosa pregunta y la vamos a contestar. Te la vamos a contestar, Mari. Muchísimas gracias. A la próxima.
Manda tu celular, porque esto ha llegado a través del celular de la radio. Por favor, Perfecto. escribí un WhatsApp a mi celular o al de Evangelina ahora dentro de un rato cuando esté en Facebook el programa grabado. Y después, Gustavo nos dice una charla que nos acerca a nuestra propia naturaleza. Y esto lo quise leer especialmente para que vos expliques un poquito más, porque todavía nos quedan como 3, 4 minutos, esto de acercarnos a nuestra propia naturaleza, que sería a nuestra esencia, no a lo externo, a la esencia. Por eso mismo es muy necesario moverse y flexibilizar la cobertura. Porque para funcionar hemos necesitado armarnos una estructura. A mí me gusta, más que se le dice de muchas maneras, se le dice el ego, pero depende en qué contexto uno tome el ego, es una cosa o es la otra. A mí me gusta llamarla, y en esto lo tomo de Susana especialmente, la personalidad. Entonces, la personalidad se conformó para sobrevivir, literalmente, ¿sí? Entonces, por eso, cuando uno ya cumplió con determinadas cosas, hay otra parte de uno que empieza a golpear desde adentro, ¿sí? Y empieza a ver si empezamos a escuchar, cuando ya cumplimos, cuando ya tenemos todas las necesidades, a ver si vamos por eso otro, que no tiene que ver con la supervivencia ni con el cotidiano, que tiene que ver con esto que vos decís. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando queremos, como no hemos apoyado tanto, identificado tanto con la personalidad, creemos que somos esa personalidad. Y el entorno nos sostiene porque cada uno tiene su rol y su lugar. Entonces, si uno quiere cambiar, es el mismo entorno el que le cobra a uno. No, vos no eras esta. ¿Viste cuántas Entonces, veces? A mí muchas amigas me han dicho me gustabas más como eras antes. total, pero ya fue, eso ya no soy, Ya no porque ese soy. es el tema. Esa fue por una necesidad y justamente tenía que ver con esto que vos decís de estar presente, Norma, ¿no? Una necesidad que fue en determinados momentos, ante determinadas circunstancias, en una etapa de mi vida. No hay forma de que como somos cambiantes, humanos, tenemos las mismas necesidades que teníamos 10 años atrás. Es más, ni que hablar en estos tiempos acelerados, no tenemos ni la misma necesidad que teníamos el año pasado. Entonces, justamente hay que abrirse y el presente, vos hablaste del presente y yo lo voy a dejar ahí nomás, atadito con una palabra hermosa que a mucha gente le asusta, la incertidumbre. Para estar en el presente, y voy a citar una frase hermosa, no sé si me va a salir exacta, pero sí en el sentido de Bert, ¿no? De Bert Hellinger, que él dice que para cambiar hay que saberse transformar. Y solo se transforma aquel que está dispuesto a soltar y entregarse a lo desconocido. Bueno, esa es toda una tarea de vida que les proponemos a todos nuestros oyentes, a todos nuestros amigos, a los que están por primera vez en el programa, y los invitamos a subirse, a sumarse al nuevo paradigma, al de la integración mente-cuerpo, no rechazarla, sino que dejarla en el lugar que le corresponde y darle el lugar que le hemos quitado durante tanto tiempo a nuestro cuerpo, que es el que nos conecta con nuestra verdadera naturaleza. Así que, como si estuviéramos terminando un taller o como, no sé, yo les digo a todos que los esperamos el próximo miércoles a la misma hora para trabajar todos juntos al servicio de la vida, todos en una unidad, porque todos somos uno, otro tema que ya vamos a tocar, todos somos uno, al servicio de la vida. Y para terminar, la invito a Evangelina, a mí y a todos los oyentes en donde estén, que desde su lugar repitan 3 veces la frase: hoy elijo sentirme bien. Hoy Hoy elijo elijo sentirme sentirme bien bien. y dejarla que penetre en uno. Hoy Hoy elijo elijo sentirme bien. sentirme
Bien, con una sonrisa, con una sonrisa. Hoy, Elijo sentirme bien. bien, queridos amigos, Muchas gracias. hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Que estén Hasta el todos muy próximo bien miércoles. esta semana y practiquen todos los días. Hoy elijo sentirme bien. Y vayan un poco, gracias.